¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cartas U, número de defectos por unidad. Cabe mencionar que anteriormente en los anteriores videos se estuvieron viendo lo que son las cartas de control para atributos. La última de las cartas que vamos a ver para estas características es la carta U, que es el número de defectos por unidad. Cabe mencionar que la carta C y la carta U trabaja con número de defectos. Alguna de las dos se utiliza con características especiales. La carta C se puede analizar de un producto con varios defectos o de un subgrupo con varios defectos. Se puede trabajar con esas características. ¿Qué característica tiene la carta U? Trabaja con el mismo principio. Nada más que aquí es necesariamente que se tengan distintos tamaños de subgrupo. Esa es la característica que se tiene que tener para poder utilizar la carta U. Trabaja con el mismo principio de trabajar con número de defectos, ya sea que en un solo producto tenga varios defectos y podamos tomar varias muestras de ese mismo producto y así sucesivamente. Pero la característica que debe de tener la carta U es que debemos de tener distintos tamaños de grupo o distintos tamaños de piezas que estamos analizando, ya que el proceso no nos permite hacer un análisis de unas piezas de manera individual. ¿Sale? Entonces, de manera en grupo, en cantidades específicas, o depende del proceso de elaboración. Supongamos en un proceso de elaboración de fabricación de muebles, en donde el producto se hacen 3 o 4 piezas de determinado mueble, o luego ya se hacen 3 o 4 piezas de determinada silla, etcétera, etcétera. Entonces depende muchas de esas características. Una característica en específico puede ser esta para poder utilizar la carta U. Decimos que utiliza el mismo principio que anteriormente estamos haciendo, nada más que la carta U se va a graficar el defecto promedio por pieza. Supongamos que analizamos 10 muebles y cada uno de esos muebles tiene distinto tamaño de defectos. Supongamos que uno tenga 10, otro 5, otro 4, así sucesivamente para cada uno de ellos. Y lo que nos va a permitir la carta C es decir cada mueble qué comportamiento tiene de defecto, qué número de defectos en promedio puede tener. Esta es la característica que también trabaja la carta U. Decimos que para poder calcular la carta U y sus límites de control se va a utilizar las siguientes fórmulas. Para sacar el promedio de los defectos va a ser el total de defectos entre el total de artículos inspeccionados, que es prácticamente lo que hemos trabajado y tiene similitud con las anteriores cartas, con la carta P, NP y C. Y lo que es los límites de control superior e inferior se calculan a partir de las formas que se muestran en la pantalla y nos van a permitir ver los límites de control. Cabe mencionar que lo que es las cartas U puede trabajarse por un subgrupo o sacar el n promedio para poder calcular un solo límite de control, pero no es recomendable. Desde mi particular punto de vista y la experiencia que tengo, es mejor trabajar con límites de control variables, el cual nos va a permitir determinar por sección o por componente o subcomponentes el número el comportamiento que se va teniendo en cada uno de ellos y los límites de control que va teniendo en su variación. Para poder hacer esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Dice que es en un hotel que lleva un registro de quejas de las últimas 15 semanas por cliente. En esta ocasión decimos que en la primera semana tuvieron 114 clientes y tuvieron 11 quejas. En la segunda semana 153 clientes y 15 quejas, y así sucesivamente para las 15 semanas. Si ustedes observan, tenemos las características que aplica para la carta U. Tenemos distintos tamaños de muestras o distintos clientes en esta ocasión, que lo que vamos a graficar va a ser la relación que tenemos de clientes contra quejas. Si nosotros lo analizamos como si fuera un análisis estadístico por mínimos cuadrados, podemos utilizar el principio que utilizamos para el modelo de regresión lineal simple, donde hacemos la relación de cierta actividad como variable independiente y otra actividad que sería la variable dependiente. Entonces decimos que tiene una relación de clientes contra quejas. Podemos trabajarlo con esas características. Y si analizamos esta parte, decimos que podemos calcular lo que son mis límites de control por variables, límites de control variables, el cual me va a decir que los números de clientes es n y quejas es el defecto que estamos teniendo.
Para poder hacer el cálculo por cartas de control U, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Decimos que en este caso decimos que la queja va a ser la característica que vamos a graficar en nuestra gráfica de control, que sería un punto, y así sucesivamente. Si nosotros utilizamos las fórmulas anteriores, decimos que para poder calcular el UI o el defecto promedio de esta actividad de la primera semana, vamos a dividir 11 entre 114 y nos va a dar 0.096. 15 entre 153 nos va a dar 0.098. 5 entre 115 nos va a dar 0.043. Y así sucesivamente para cada uno de los cálculos que se estuvieron estableciendo. Para poder analizar las cartas de control por límites variables, es necesario que calculemos todos los límites de control donde tengamos distintos tamaños. Y este ejemplo se tomó con la finalidad de ver que en cada uno de ellos ningún tamaño es igual. Ningún tamaño es igual. Todos son diferentes. Por esa razón aquí podemos aplicar la carta U. Entonces la característica para aplicar la carta U, recapitulando, es cuando tengamos distintos tamaños de n's o de subgrupos. Ahí vamos a poder aplicar lo que es la carta U. Entonces, una vez que calculamos nosotros UI, que es lo que se va a graficar, ahora sí podemos calcular nuestros límites de control superior, inferior y límite central. Nada más utilizando como ejemplo para el primer cálculo se hizo de esta manera. Decimos que va a ser límite de control superior, que es mi U promedio, que en este caso sacó el promedio, es de 0.084, se sustituyó más 3 veces sigma. Y sigma en esta ocasión dice que es U promedio entre n. Pero como estamos calculando por límites variables, este n va a ir cambiando a través de todos los cálculos. Entonces para la primera semana sería tamaño de 114 y el cálculo nos dio de 0.165. El límite central quedamos que es la U promedio, que en este caso es de 0.084, y el límite de control inferior nada más cambia lo que es el signo a restar y nos va a dar de 0.02. Si nosotros analizamos nuestros datos, se va a hacer de la misma manera para cada uno de ellos. Entonces se sacaron por separado. Y decimos que para poder hacer como ejemplo también lo que es la semana número 2, se utilizan las mismas fórmulas, pero lo único que vamos a ir cambiando va a ser el número de n. En esta ocasión va a ser de 153 y 153 y nos dio como resultado 0.154 para el límite de control superior, 0.098 para el límite central. En esta ocasión decimos que esto está mal calculado. Si ustedes observan, debe haberse repetido lo que es el 0.084. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es el 0.084, el 0.0184, que es el límite que vamos a tener como base. Y igual se hizo para el límite de control inferior de 0.137. Haciendo todo ese cálculo y en los límites de control, podemos analizar lo siguiente. Vamos a modificar de una vez aquí en la presentación cómo nos debe haber quedado para que no haya confusiones. Vamos a minimizar esto. Una vez que modificamos lo que es nuestra tabla, ya la modificamos con el dato real, podemos ya seguir trabajando. Una vez que, como les explicaba anteriormente, ya podemos trabajar las características de lo que es los límites de control siguientes. Entonces ya modificamos lo que es el límite de control central, que es de 0.084, y aún así lo que repetimos o dijimos anteriormente es que lo que va a ir modificando de las fórmulas que tenemos es el número que está en la parte de abajo, que es n. Para la primera semana va a ser 114, pero para la segunda semana sería de 153 en la parte de abajo, y así sucesivamente para cada uno de ellos. De ahí nos surgieron los límites de control superior y los límites de control inferior. Si ustedes pueden observar en la semana número 10 está un número negativo. Quiere decir que al momento que nosotros grafiquemos este número negativo tiene que ser como límite inferior 0. Si nosotros procedemos a ver cómo nos quedó la carta, ustedes pueden observar que nuestros límites de control son variables. Tenemos muchísimas características con distintos límites, porque cada una de nuestras muestras tiene distintos tamaños de muestra. Entonces podemos analizarlo de esta manera. Entonces decimos que hay que tener bastante cuidado con la semana número 3, ya que el punto está muy cerca de mi límite de control superior y quiere decir que nuestro proceso puede salirse fuera de control en esa semana. Cabe mencionar también
que es muy importante trabajar con lo que son los límites de control variables, y en aquellas cartas que nos permitan trabajar con límites de control variables, lo hagamos, ya que nos va a dar un análisis más real del comportamiento de nuestros procesos. Si nosotros hacemos esto en Minitab, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a minimizar nuestra presentación. Y si nosotros lo tenemos en Minitab, ya tenemos precargado lo que es el Minitab nosotros, de los datos que están. Anteriormente ya lo hemos dicho, lo repetimos, nos vamos a ir al icono donde dice estadísticas, nos vamos a gráficas de control por atributos, y nos vamos ahora a la carta U. Como nosotros vamos a trabajar con límites de control variables, pues es necesario que modifiquemos en donde dice tamaño del subgrupo. En variables, ¿qué queremos que nos grafique? Pues las quejas, que ese es nuestro principal objetivo de que no lo haga. Y el tamaño del subgrupo podemos hasta hacer como lo hacíamos con la carta P, un número promedio y colocarlo ahí el número. Pero como estamos trabajando con límites variables, pues el número de clientes es el que nos va a dictar el tamaño de la muestra. Le vamos a dar a aceptar, y esta gráfica de control nos va a permitir ver lo mismo que nosotros estuvimos analizando en la presentación. La presentación nos decía que hay que tener cuidado en la semana número 10, donde teníamos el número negativo, y ustedes pueden observar que si yo pongo el cursor encima de ese límite de control inferior, me dice que es 0, ya que Minitab, como es un valor negativo, lo toma automáticamente como 0. Si tomamos el primero, decimos que es .165, que es los cálculos que mostramos en la diapositiva, y si nos vamos al límite inferior, nos va a dar el .0025, que también tenemos en los cálculos de nuestras diapositivas. Esto se hizo de manera individual y lo tenemos que ir graficando si lo estamos haciendo a mano con estas características que se está comportando nuestro límite de control en lo que es el Minitab. Cabe mencionar que lo que son las cartas de control U nos van a permitir trabajar, de nuevo reiterando, es trabajar con aquellas actividades o procesos que queramos ver que tengan defectos y que tengan distintos tamaños de subgrupo, que no puedan tener un tamaño fijo de subgrupo. Se puede hacer de manera individual, o se puede hacer de manera individual, me refiero a que podamos analizar por elemento, que un elemento o un producto tenga distintos defectos, o poder tomar un tamaño distintos de ese mismo producto o de distintos grupos de productos, y poder analizarlo con las cartas U. Con esto hemos terminado lo que es la presentación de las cartas U. Les damos las gracias por seguirnos y los esperamos en el siguiente video.